Mire, ministro, negociar no puede limitarse simplemente a informar de lo que va a hacer a la otra parte. Negociar no es un contrato de adhesión donde usted pone sus medidas, no recoge ninguna de las nuestras y nos pide que las aceptemos y las aprobemos. Y usted me puede decir, bueno, Juan, todo esto lo podríamos hacer más adelante. Tenemos tiempo. ¿Sabe lo que votaron ayer ustedes a este plan? En contra, ministro. En contra, con lo cual, si estas medidas eran importantes en cualquier momento, ahora, en este momento de aranceles, son imprescindibles. Efectivamente, nada nuevo en su intervención. No han apoyado ni un solo decreto para defender a España o proteger nuestro tejido productivo. Dicen defender al campo, pero a la hora de la verdad no apoyan ninguna de las medidas que se han aprobado aquí en el Pleno para beneficiarles. Predican, pero no practican. Dicen defender, pero no votan. Ustedes han decidido gobernar desde la propaganda y desde el relato, y nosotros le proponíamos gobernar desde la realidad. Una realidad que exigía un plan, con acciones concretas, aunque fuera un plan de mínimos. Era venir hoy con propuestas concretas de cambios que han sido votados, aprobados y que piden los sectores. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes se ocupan de lo urgente. Y nosotros le proponíamos construir un país en el que podamos mirar al futuro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo Baena. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, desde que la Administración americana anunció la imposición de aranceles en la madrugada del 2 al 3 de abril, el presidente Feijóo les dijo que si querían contar con el Partido Popular, una premisa necesaria era hablar y negociar con el Partido Popular. Ustedes nos llamaron ese mismo día y tuvimos una reunión cordial, y así se lo reconocimos. Y de nuevo lo hice desde esta misma tribuna el 9 de abril. Pero también fuimos muy claros, ministro. Le dijimos que este Real Decreto Ley no es un plan. Y nada ha cambiado. Por lo tanto, sigue sin ser un plan. Les dijimos que nos habíamos reunido con los sectores y que no nos pedían esto. Los sectores no nos pedían ni más deuda, ni más préstamos, ni más avales para endeudarse. Esta es su solución, pero no es nuestra solución. Por eso nosotros le hicimos llegar un plan el día 7 de abril con 12 medidas que provenía de lo que habían pedido los sectores. Era un plan de competitividad industrial, un plan de fiscalidad, que recogía cosas como reducir cotizaciones sociales a las empresas afectadas, potenciar la innovación, la fiscalidad agraria o una energía más barata y segura. Si los aranceles compartimos que lo que hacen es que restan competitividad, lo que tendremos que adoptar son medidas que aumenten esa competitividad, no parches. Hace 30 días que le mandamos todas esas propuestas, ministro. Y en 30 días, es verdad, ni una mala palabra, pero tampoco ninguna acción concreta. Mire, ministro, negociar no puede limitarse simplemente a informar de lo que va a hacer a la otra parte. Negociar no es un contrato de adhesión donde usted pone sus medidas, no recoge ninguna de las nuestras y nos pide que las aceptemos y las aprobemos. Si usted no quiere aceptar nuestras propuestas, no somos nosotros los que rompemos las negociaciones. Son ustedes los que no quieren que estemos en las negociaciones. Pero usted nos pedía un mensaje de tranquilidad, ministro, y estábamos de acuerdo. Pero lo último que tiene este Real Decreto es tranquilidad. Usted le ofrece más deuda, más préstamos y avales para endeudarse, cuando todavía están pagando los préstamos del ICO. Entonces le estamos generando un doble perjuicio, el que se derivará de la situación de los aranceles de Washington y el que crearemos nosotros con estas medidas. Parece que han aprobado más un decreto esperando que escampe que crear ese paraguas que agregue un plan de fiscalidad y competitivo para poder salir fuera. Nuestro voto es irrelevante hoy, porque el Real Decreto Ley es irrelevante, ministro. No repara, no apoya y no impulsa.
Nosotros hemos estado abiertos a negociar en todo momento. Usted sabe que fuimos a la última reunión con una propuesta de acuerdo. Era un acuerdo de mínimos, no recogía todo lo que le pedíamos inicialmente. Y analicemos qué llevaba. Llevaba 3 partes, ministro. Un plan de competitividad industrial, un plan de fiscalidad adaptado al momento y un plan de trabajo conjunto con las comunidades autónomas. Analicemos alguno de ellos. Miren, en el plan de competitividad le proponíamos un plan de infraestructuras hídricas y energéticas que asegurasen el suministro, el almacenamiento y la eficacia y eficiencia en la gestión, orientado al sector primario y al sector industrial. En segundo lugar, ministro, le proponíamos eliminar un impuesto a la producción de energía eléctrica. ¿Por qué? Por varios motivos. Era una ayuda para la industria de 3.000 millones en 5 años. En segundo lugar, señor ministro, porque se votó en el Congreso y salió favorable su eliminación, y ustedes lo bloquearon. Y en tercer lugar, porque sus expertos, los de María Jesús Montero, dijeron que se eliminase. No le pedíamos nada que no pudiesen aprobar. Y en tercer lugar, le pedíamos también en este plan de competitividad las nucleares. Mantener la vida útil de las nucleares. ¿Por qué? Por 2 motivos iniciales. Para asegurar el suministro, y no vamos a hacer referencias, y para asegurar un precio estable. En segundo lugar, porque aquí, en el Congreso, también se votó el mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares. En tercer lugar, porque en el último año han tenido que parar 4 veces la gran industria por falta de suministro. Y por último, porque ayer Sánchez, o así lo entendimos algunos, dijo que el que quiera nucleares que la pida. O sea, por primera vez parece que no estaba en contra de las nucleares. Le pregunto, ¿qué le parece mal de esto? ¿De verdad? ¿Cree que no va directamente a la raíz del problema? ¿No cree que es mucho mejor que decirle a las empresas endeúdate, pide préstamos y ya veremos cómo los pagas? En segundo lugar, le hablábamos de un plan de política fiscal, por supuesto. Le planteábamos, ministro, una ley de fiscalidad agraria que significaba para el campo 700 millones cada año. ¿Sabe por qué? Porque se votó en el Senado. ¿Y sabe lo que le pedíamos? No que la apoyasen. Le pedíamos solamente que nos dejasen votarla aquí. Solo eso. En segundo lugar, le pedíamos reducción de cotizaciones sociales para las empresas afectadas. Ustedes quieren mandarlos a un ERTE y nosotros le proponíamos bajemos la fiscalidad y en lugar de que la gente esté en su casa cobrando menos de su sueldo, que estén produciendo, si el problema es de productividad y de competitividad. Y en tercer lugar le pedíamos un ajuste en el impuesto a sociedades. Le decíamos, planteemos la libertad de amortización para inversiones, apostemos con incentivos fiscales al I+D+I, principalmente a la innovación, a la internacionalización y a la inversión. Ministro, ¿todo esto cree de verdad que no era mejor, que no es bueno? ¿De verdad le parece que no es adecuado para votarlo? Y en tercer lugar le pedíamos un plan de coordinación con las comunidades autónomas. Para 2 cosas. Para la mejor gestión de los fondos europeos y los Next Generation. Lo dijo usted, se ha ejecutado, si cogemos sus datos, 1/3, ministro, de lo que son los fondos. Podíamos trabajar con las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, usted me pedía con buen criterio que las comunidades autónomas y los ayuntamientos ayudasen en este plan con ayudas directas y con infraestructuras. Y yo le dije, sí, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que tener la financiación del 25, no como tienen ahora la del 23. Y le pedíamos algo que ya tendrían que haber hecho. No era ningún esfuerzo presupuestario actualizar las entregas a cuenta. Y usted me puede decir, bueno, Juan, todo esto lo podríamos hacer más adelante. Tenemos tiempo. ¿Sabe lo que votaron ayer ustedes a este plan? En contra, ministro. En contra. Con lo cual, si estas medidas eran importantes en cualquier momento, ahora, en este momento de aranceles, son imprescindibles. Lamentablemente, ministro, usted podía elegir entre negociar o el muro. Y eligió el muro. Yo no sé si lo hizo por voluntad propia o por imposición. Yo ahí no voy a entrar. Pero creo que este decreto es insuficiente e ineficaz. Usted puede ignorar nuestras propuestas, pero no podrá ignorar las peticiones que le van a hacer desde los sectores. Esto no es un plan, es un parche, ministro. Ustedes han decidido gobernar desde la propaganda y desde el relato, y nosotros le proponíamos gobernar desde la realidad. Una realidad que exigía un plan, con acciones concretas, aunque fuera un plan de mínimos. Era venir hoy con propuestas concretas de cambios que han sido votados, aprobados y que piden los sectores. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes se ocupan de lo urgente. Y nosotros le proponíamos construir un país en el que podamos mirar al futuro. Le proponíamos construir una España que funcione. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Bravo. Continuamos ahora con el punto del orden. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, presidente. Señorías de Vox, señor González, efectivamente, nada nuevo en su intervención. No han apoyado ni un solo decreto para defender a España o proteger nuestro tejido productivo. Dicen defender al campo, pero a la hora de la verdad no apoyan ninguna de las medidas que se han aprobado aquí en el Pleno para beneficiarles. Predican, pero no practican. Dicen defender, pero no votan. Y esta vez no podían actuar de forma distinta, porque sí, efectivamente son rehenes de la ultraderecha de Trump. No son patriotas. Y en cada decreto ustedes actúan como saboteadores con bandera, siempre dispuestos a contribuir al cuanto peor, mejor. Así que, señorías, es inexplicable que no voten a favor de este Real Decreto Ley, porque el Real Decreto Ley que hoy debatimos es una necesidad económica y estratégica, una respuesta proporcionada y urgente ante una agresión comercial injustificada del Gobierno norteamericano, que puede afectar a sectores claves de nuestra economía. Y frente a esta amenaza en forma de aranceles sin racionalidad económica, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Ha actuado rápido y con contundencia. Ha hecho un gran trabajo, señor ministro, porque hemos sido el primer país en presentar un plan, en coordinación con Europa, dialogando con los agentes económicos y sociales y también con los grupos parlamentarios. Como decía usted en su intervención, en apenas horas presentó un plan de más de 14.000 millones de euros. Un plan que avalaba además esta norma que hoy convalidamos y que fue publicada en apenas 7 días. No se puede pedir más. Avalada por un plan que una norma que está estructurado en 3 pilares. 1, con avales para las empresas exportadoras que las necesiten ya. 2, con refuerzo del ecosistema financiero público de internacionalización, con más cobertura del riesgo comercial, con más refuerzo del Estado. Y 3, con fondos para la reconversión y diversificación, para abrir nuevos mercados, para que nuestras empresas salgan reforzadas y no debilitadas. Por tanto, esta norma actúa sobre los posibles afectados y a la vez da certezas al conjunto del país ante la incertidumbre. Actúa con justicia territorial al repartir los fondos con criterios objetivos y proporcionales al peso exportador por comunidad autónoma. Y garantiza, sí, el control, la revisión, la rendición de cuentas con comparecencias trimestrales del ministro. En definitiva, señorías, con esta norma el Gobierno legisla con rigor, con legalidad y con sentido común. Nada más se podía pedir a esta norma en la fase inicial del conflicto. Estar preparados y listos para activar los instrumentos que sean necesarios cuando sean necesarios. Fruto de la evaluación periódica, tal como se ha comprometido este Gobierno, se activarán cuantas medidas sean necesarias para sostener el empleo, en su caso, un posible mecanismo red. Y además, todas las ayudas estarán condicionadas a evitar la deslocalización de centros de trabajo y reducción del nivel de empleo. Así que, señorías, la convalidación del decreto debiera ser la demostración de que España sabe actuar con firmeza y unidad cuando se ve amenazada. Sin embargo, ¿qué tenemos? Pues a un Partido Popular que desde el minuto cero ha buscado excusas para rechazar esta norma. Y en esto no hay medias tintas, señor Bravo, no las hay. O se está frente a los aranceles de Trump y se vota a favor del decreto, o se abandona a las empresas y sus trabajadores a su suerte. Así es. Y parece que los populares ya han anunciado en prensa que votarán en contra, por lo que han optado por dejarlos tirados. Una posición alejada de la política útil,
que además intentan justificar con lo que es injustificable. Porque, fíjense, reclaman lo que sabotean, exigen diálogo mientras abandonan la negociación y condicionan su voto a 3 cuestiones que nada tienen que ver con este decreto. Primero, con las nucleares. Lo ha dicho reiteradamente. ¿De verdad son las propietarias quienes quieren cerrarlas? No hay financiación suficiente para los residuos que producen, ni lugar donde almacenarlos. Nadie los quiere en España. Y piden reducir la tasa Enresa, que es quien costea la gestión de los residuos nucleares. ¿De verdad? Nos están pidiendo socializar las pérdidas y privatizar beneficios. En realidad, díganlo, ¿a quién están protegiendo? ¿Al sistema eléctrico o a los bolsillos de algunos? Seguro que al sistema eléctrico no. Y segundo, niegan la efectividad de los planes impulsados por el Gobierno, cuando más de 49.000 millones de los fondos Next Generation ya están ejecutados. Hay más personas que nunca trabajando en España y, según todos los organismos nacionales e internacionales, todos, España es la economía avanzada que más crece en un escenario de incertidumbre. Ya sabemos que eso les duele, pero es la verdad. Además, en España, el único infierno fiscal que existe es el que el PP promueve allá donde gobierna, para que lo sufra quien menos tiene y lo aproveche quien más acumula. Y tercero, exigen una y otra vez unos presupuestos que ya han decidido rechazar, incluya lo que incluya. Por tanto, señorías del Partido Popular, es evidente que no quieren acuerdos, lo que quieren es bloqueo. Y este país no se lo merece. Les pido, señorías, que sean oportunos y no oportunistas. Les animo a rectificar, porque siempre sabotean y retrasan lo que es bueno para este país. Lo hicieron con la revalorización de las pensiones, con la subida del SMI o con las ayudas del transporte público. Y si no nos sorprenden, lo volverán a hacer hoy. El Partido Popular practica siempre la misma lógica. Dejad que el país se caiga, que ya lo levantaremos nosotros. Y así no se construye país, así no se protege el interés general. Porque su historial les delata. Siempre anteponen su interés partidista al bien común. Lo vimos en el Prestige, en el 11M y lo hemos visto en la gestión de la Dana, en la Comunidad Valenciana, con una inacción indecente. Más de 200 muertes y 6 meses después ni sabemos dónde estaba Amazon, ni PP ni Vox le han exigido explicaciones. Desde luego, mientras no lo hagan, no tendrán ningún tipo de credibilidad para exigírselas a nadie. Y cuando hoy no apoyen este decreto, evidenciarán que no tienen un ápice de sentido de Estado y que siguen atados a la política de la excusa y del bloqueo. Así que, para terminar, señorías, quiero decirles que los socialistas lo tenemos claro. Como siempre, vamos a estar con las soluciones, con las empresas, con los trabajadores, con España. No hay margen para la ambigüedad y votaremos a favor. Porque cuando España se la juega, nosotros no fallamos. Y hoy confío en que la mayoría de esta Cámara tampoco falle, porque la sociedad española lo espera y lo merece. Muchas gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo Baena.